Aleluya. No sé si le dije qué libro vamos a leer, pero vamos a leer en Marcos. ¿Sí? Muy bien. Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1 y versículo 21 voy a leer. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Diga conmigo: entrando en la sinagoga. Ahora quiero que venga el capítulo 3 y versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿A dónde entró otra vez Jesús? En la sinagoga. Venga conmigo por favor al capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Otra vez en la sinagoga. Si se dio cuenta, mis amados, el común denominador de los tres pasajes que acabamos de leer nos dicen que Jesús entró ¿en dónde? En la sinagoga. Dice Marcos 1, entrando en la sinagoga. Y esto es bien hermoso, es, hermano, algo que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque es Jesús, el verbo que se hizo carne, aquel por el cual existen y subsisten todas las cosas. Y en su condición de hombre, hermano, Jesús se congregaba. Las sinagogas eran un lugar de reunión que habían nacido en una casa, en la casa de fulanito de tal, en la casa del señor Miguel, en los años, hermano, donde el pueblo de Israel fue sacado de su tierra de Jerusalén. Acuérdense que en Jerusalén estaba el templo. Vino Nabucodonosor, los llevó cautivos, destruyó, hermano, el templo, se llevó las cosas sagradas del templo y se los llevó a Babilonia. Y allá estuvieron cautivos por 70 años. Y cuando los judíos, hermano, estaban allá en Babilonia, ellos, hermano, añoraban su templo, añoraban su ciudad. Ellos querían buscar de Dios, pero no tenían templo. Entonces, allí, estando en Babilonia, comenzaron a reunirse en las casas de algunas personas distinguidas de entre los judíos, y se reunían para leer la ley, para leer la Torá. Y se fueron añadiendo más y más gente, y después hubo un lugar de reunión, una sinagoga, y después hubo otra, y después otra. Y hermano, dice la historia que llegaron a ser miles o cientos de sinagogas. Y la sinagoga era el lugar donde se reunían los hombres judíos para leer la Torá, la Biblia, la palabra de Dios. Y algunas veces cantaban algunos himnos a Dios. Algunas veces alguien compartía algo, como dice el libro de los Hechos, que al apóstol Pablo, un día que estaba en la sinagoga, le dijeron: ¿tienes algo para decirnos? Y se levantó Pablo y comenzó a compartir de la ley, y les comenzó a explicar cómo la ley hablaba de Jesucristo. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Para este tiempo que nosotros estamos leyendo en Marcos, ya había templo otra vez. Si usted ha leído, hermano, la Biblia, se da cuenta que dice que Jesús entró en el templo, porque para ese tiempo ya había templo otra vez, y los judíos ya estaban otra vez en su tierra, en Jerusalén. Pero aunque ya había un templo, las sinagogas siguieron funcionando. La gente iba, hermano, y se reunían los hombres, solamente hombres. Ustedes, hermanas, hubieran quedado descalificadas en las sinagogas, pero se reunían solamente los hombres, y ahí leían la Torá, platicaban de la palabra de Dios, cantaban algunos himnos. Y a mí me llama mucho la atención, hermano, cuánto énfasis la Biblia hace en que Jesús, los días de reposo, el día sagrado de los judíos, dice la palabra que entraba en la sinagoga. ¿Y sabe por qué me llama la atención? Porque si hay una persona en esta tierra que no necesitaba hacerlo, ese era Jesús. Él conocía la palabra de memoria. Estoy seguro, es mi convicción personal, que Jesús conocía de memoria la ley, los profetas y los salmos, por la habilidad con la que él la citaba. Si había alguien, hermano, ¿a quién podría enseñarle a Jesús la palabra de Dios? Pero él entraba en la sinagoga. Si había alguien que no necesitaba ir a la sinagoga para orar, ese era Jesús. Él pasaba las noches orando, pero aún así se congregaba en un lugar específico llamado la sinagoga. Hoy, mis amados, hay mucha gente que no entiende el privilegio de la vida congregacional. Hoy hay mucha gente que, hermanos, se niega y hasta pelea y dice: es que no necesitamos congregarnos, nada más con que yo busque a Dios en mi casa ya. Y me llama la atención porque Jesús,
que tenía la Biblia, hermano, metida en su mente, en su corazón, que pasaba noches orando, que ayunó por 40 días, que hacía milagros, sanidades, prodigios y todo lo demás, se congregaba. Diga conmigo, Jesús se congregaba. Dígale al hermano que tiene a un lado, Jesús se congregaba. Dígale, tú deberías de hacer lo mismo. Porque ahora, hermano, ¿por qué es importante esto? ¿Qué sabía Jesús de la vida congregacional que a veces nosotros ignoramos? Jesús sabía, hermano, que hay un misterio en la vida congregacional. Aquella bendición declarada en el Salmo 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía. Y dice el escritor del Salmo: es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza y baja por las barbas de Aarón, y dice, y desciende hasta el borde de las vestiduras. Y luego dice, porque ahí, ¿dónde ahí, mis amados? Donde los hermanos habitan juntos y en armonía, la congregación, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Jesús sabía eso, mis amados. Yo le garantizo que Jesús no iba a la sinagoga para apenas orar a Dios o para apenas leer, hermano, la ley. Jesús todo eso lo hacía a diario, a solas, pero aún así se congregaba. ¿Sabe qué, mis amados? La vida personal no descarta la vida congregacional, y la vida congregacional tampoco descarta la vida personal de búsqueda de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios en lo personal, pero tenemos que buscarlo también en lo congregacional. No están peleadas lo uno con lo otro. No es que yo busco a Dios a solas y no necesito de todos los demás. Eso es una gran mentira del diablo. Y hay mucha gente que está engañada con esa mentira del diablo. Si yo busco a Dios a solas, pero necesito también buscar a Dios con la congregación. Y busco a Dios con la congregación, lo cual no dice que ya a solas no lo debo buscar, pero aunque busque a Dios en la congregación, a solas debo seguir buscando del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, mis amados? Ahora, venga conmigo, por favor, regrese a Marcos capítulo 1, versículo 21. Y voy a volver a leer ese versículo que ya leí hace un momento. Y dice así, hermano: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga. Por favor, diga conmigo otra vez: entrando en la sinagoga. Entrando en la sinagoga, pero lo que yo quiero que vea es lo siguiente, por la idea que le quiero trasladar. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y lo que yo quiero, hermano, decirle en este día, y es muy sencillo lo que quiero decirle, pero creo que es crucial en este tiempo que nosotros lo entendamos, es que cuando la Biblia dice que Jesús entró en la sinagoga, no es nada más que cruzó la puerta y se sentó por ahí y dijo: ya llegué, aquí estoy. Esa no es la idea que tiene la Escritura. La idea que tiene la Escritura, hermano, es que Jesús entraba en la atmósfera de la sinagoga. Jesús se hacía parte de lo que estaba pasando en la sinagoga. Si usted se da cuenta, dice ahí: entrando en la sinagoga, enseñaba. No solo entró de estar físicamente ahí, sino que entró, hermanos, en las actividades que se llevaban a cabo dentro de la sinagoga. Le dije hace un ratito que dentro de la sinagoga se enseñaba. Y Jesús llega, hermano, físicamente entra a la sinagoga, pero no solo está ahí, sino que se hace parte de aquello que está sucediendo dentro de la sinagoga. Y esto es lo que yo le quiero decir en este día, mis amados, porque nosotros podemos entrar en dos formas. Usted desde hace un rato, cuando llegó, no lo vi hoy a qué hora llegó. Otros días sí lo veo, pero hoy no. Pero desde que usted llegó, usted entró en la congregación físicamente. Pero Jesús no solo entraba físicamente, sino que entraba en la atmósfera de la congregación. Si había que enseñar, Él enseñaba. Si había que leer, ahorita le voy a mostrar en Lucas 4, Él se levantaba y leía. Y Jesús, hermano, se hacía parte de lo que estaba sucediendo en el lugar de reunión. Y un problema, mis amados, que nos puede llegar a ocurrir es que nosotros solo entremos de llegar, pero no entremos de hacernos parte de lo que está sucediendo en la iglesia, en la congregación. ¿Cuántas cosas, hermanos, suceden a veces en la congregación y nosotros muchas veces ni por enterados? Que hubo ayuno, ni supe. Porque aunque entraste, no has entrado.
Algunos van a llegar en enero y después de su mes de vacaciones, ¿verdad? Y van a decir, que hubo culto de fin de año, porque aunque entraron, no han entrado. Dígale al hermano que tiene a un lado, ¿tú ya entraste a la sinagoga? ¿Le puedo seguir diciendo un poquito más? Porque aunque hemos entrado aquí, hermanos, algunos a veces ni enterados estamos que hay 3 turnos de oración. Y entramos, pero no hemos entrado en la sinagoga. Algunos, hermanos, por ejemplo, quizás no saben que los días domingos antes del servicio tenemos clases de discipulado, y otros lo saben, pero voluntariamente lo ignoran. Y aunque entraron, no han entrado. Ponga una sonrisa en su rostro, porque estoy contento, ¿ya me vio? No le estoy recriminando, solo le quiero enseñar algo en este día, mis amados. Ahorita va a ver lo que le quiero enseñar. Pero lo que es primordial que nosotros entendamos, hermanos, es que llegar no nos hace parte de la congregación. Tenemos que entrar en la sinagoga. Y Jesús, dice la palabra, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Sabe por qué enseñaba? Porque es lo que se hacía en la sinagoga. Entonces Jesús entra y dice, pues si aquí hay que enseñar, pues yo enseño. Y se levanta y se pone a enseñar, hermanos, y ya se imaginará usted qué nivel de enseñanza se llevaron aquellos ese día. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Jesús llega, pero no entra en el mover de la sinagoga? Que la gente se pierde de esa ministración que Jesús les podía dar, y él se perdía de la satisfacción que es servir a otros. Y lo que le quiero decir es lo siguiente, hermanos: cuando nosotros llegamos a la sinagoga y entramos, somos de bendición, y solo entonces somos bendecidos. ¿Sabe por qué, hermano? Nos puede llegar a ocurrir que a veces, teniendo una iglesia a la cual asistimos, llegando regularmente, normalmente a los cultos, uno se siente, hermano, insatisfecho, uno siente que le hace falta bendición, porque aunque llegamos, no hemos entrado. Porque cuando nosotros entramos a la sinagoga, vamos a ser de bendición y vamos a recibir bendición. Y lo que le quiero decir, hermano, es: tu vida cristiana nunca va a ser plena aquí o donde tú me digas, hasta que no entres en la sinagoga. Porque uno puede venir, hermano, ser un buen espectador, de echarle ganas en la alabanza, ser atento a la palabra de Dios, ser quizás, hermano, hasta agradecido de lo que tenemos, pero tu vida cristiana nunca va a ser plena hasta que no entres en la sinagoga. Y tú y yo nos tenemos que hacer parte de lo que sucede en la congregación. Tú y yo, hermano, tenemos que caminar y tenemos que ir con lo que sucede dentro de la congregación. La palabra del Señor dice: ¿cómo andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo habrá una unidad? ¿Cómo habrá un caminar? ¿Cómo habrá un mismo sentir si no hay un acuerdo? Y, hermano, no hay un acuerdo cuando la iglesia, la congregación, camina hacia un rumbo y algunos otros nos quedamos fuera de ese rumbo que la congregación está llevando. Y entonces, lo que quiero que vea aquí, hermano, es que Jesús llega a la sinagoga. Entrando en la sinagoga, no solo llegó, se metió. ¿Ya me entendió eso? No es lo mismo llegar que meterte a la vida congregacional. Y aquí la Biblia está hablando de llegar y de meternos, hacernos parte de la vida congregacional. Y dice ahí, hermano, entrando en la sinagoga, enseñaba. En la sinagoga, hermano, en ese lugar de reunión. Pero cuando Jesús se metió, se hizo parte de, ¿sabe algo? Comenzó el Señor Jesús a explorar y a trabajar los dones que Él tenía como hombre. Sabes, tú estás lleno de dones, mi hermano. Muchos aquí, por ejemplo, ni cuenta se han dado que pueden enseñar. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos entrado en la vida congregacional. Pero cuando Jesús llegó y se metió a la vida de la sinagoga, a la vida congregacional, Él se dio cuenta que podía enseñar, y todos los demás se dieron cuenta que Jesús podía enseñar. Pero no solo porque llegó, sino porque entró. Lo que quiero decirte, amado, es que hay muchas cosas que tú puedes hacer porque Dios te ha dado dones y talentos de los cuales nunca te vas a enterar hasta que no te metas en la vida congregacional. Hasta que no te hagas parte de la vida congregacional, tú ni siquiera te vas a enterar que hay habilidades que Dios te dio,
que hay talentos que Dios te dio. Porque, hermano, cuando uno se hace parte de la vida congregacional, uno comienza a descubrir todas esas riquezas que Dios nos dio. Dígale al hermano que tienes a un lado: tú tienes riquezas adentro. De verdad que sí, mis amados. ¿Sabe? Si usted me hubiera visto hace 20 años, 22 años, 25 años, usted no hubiera dado un peso por mí. Jamás se hubiera imaginado que yo pudiera estar predicando la palabra de Dios. De hecho, hay gente que me lo ha dicho. Gente que me conoció cuando yo era niño me han dicho: jamás imaginé que ese niño travieso y latoso iba a ser un día el pastor de la iglesia. Porque tú no te imaginas lo que el hermano al lado tuyo, y a veces ni siquiera te imaginas lo que tú mismo eres capaz de hacer por lo que Dios ha puesto en ti. Y te quiero decir que nunca te vas a enterar si no te metes en la sinagoga. Y sabes, hermano, como te dije, quizás tú no hubieras, hermano, jamás pensado que yo podría enseñar. Me acuerdo de la primera vez que intenté cantar, todavía no me cambiaba la voz. Tenía voz blanca, se le llama la voz de los niños. Es esa voz que tú no sabes si es un niño o es una niña. Es una voz blanca. Y me acuerdo que canté, y mi hermano Jaime, gracias a Dios por los hermanos mayores que tienen la capacidad de frustrarte, traumarte, llevarte al límite, pero luego también Dios los usa para impulsarte. Me acuerdo mucho, me acuerdo, lo tengo y no me duele ya, pero sí me acuerdo que estábamos aquí ensayando, aquí justamente estaba, y agarré un micrófono y me puse a cantar con mi voz de niño. Y mi hermano hizo un comentario y dijo: llegó Lorena Warren, porque en ese tiempo Marcos Witt, la hermana de Marcos Witt, se llama Lorena Warren. Y mi hermano dijo: llegó Lorena Warren. Yo sentí, hermano, que todos mis deseos, mis ganas, me sentí frustrado, me sentí agüitado, creo que me salí, me fui. Y lo que quiero decirte, hermano, es que no parecería que yo en aquel tiempo pudiera cantar. Usted va a decir: ni ahora, ¿verdad? Pero usted dice eso, pero en otros lugares no dicen eso. Y no parecería, hermano. ¿Usted ha escuchado la primera vez que yo prediqué? ¿Ha escuchado o no? ¿Cuántos han escuchado? Muchos no han escuchado. Déjenme les cuento otra vez. Tenía 11 años y a mi papá, el loco de mi papá, se le ocurrió meterme a estudiar en el Instituto Bíblico. Y una de las primeras materias se llama homilética, que es de cómo predicar. Entonces, entienda por favor, 11 años, yo estaba en la clase y estaba pensando en las canchas, estaba pensando en mis primos. Dije: esos desdichados están jugando fútbol y yo aquí escribe y todo lo demás. Cuando llegó el día que tenía que predicar, desde muy temprano mi papá imprimió las hojas de lo que yo tenía que predicar. Fue a mi cuarto cuando llegaba la hora, me puso una corbata que no me dejaba respirar, y se paró enfrente de mí y me dijo: les tienes que decir esto a los hermanos, los vas a saludar así. Mientras más pasaba el tiempo, yo sentía que iba a explotar. Finalmente llegó el momento de predicar y me tocó ser el primero en predicar. Y pasé y me paré detrás de ese púlpito y solo dije: bueno, hermanos, me solté a llorar, no pude parar de llorar, me salí corriendo literalmente, no es figurado, literal. Me fui al baño y me escondí hasta que oí que otros ya estaban predicando, salí. Y si tú hubieras visto eso, tú hubieras dicho: este jamás en la vida va a predicar. Y yo así pensé. Quedé tan traumado que dije: yo volver a pararme enfrente jamás. Pero ¿sabes algo, hermano? Entrando en la sinagoga, uno se da cuenta de las riquezas que Dios ha puesto en ti. Porque si a juzgar por esos 2 episodios que yo te dije, pues uno diría: este jamás va a cantar y este jamás va a predicar. Pero entrando en la sinagoga, en la vida de iglesia, en involucrarte en lo que hay que hacer, en tomar los discipulados que hay que tomar, en ir a abrir una célula cuando había que hacerlo, en dirigir a los jóvenes cuando había que hacerlo, en preparar músicos cuando había que hacerlo, entrando en la sinagoga, me di cuenta que Dios había puesto cosas en mi vida. ¿Me está entendiendo, amado? Dios ha puesto cosas en tu vida, pero te voy a decir la verdad: tú nunca te vas a enterar de ellas si no entras en la sinagoga. Jesús entró en la sinagoga y enseñó.
Esta es la primera vez que el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús estaba enseñando algo. La Biblia nos habla en Juan 2 del primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná, pero esta es la primera vez que Jesús enseña. Y yo no sé, hermanos, si cuando Jesús se puso a enseñar dijo: ay, órale, pues sí se me da eso de enseñar. Oh, pues sí, me sentí bien, me sentí cómodo. Pero si él no hubiera entrado en la sinagoga, jamás se entera que él podía enseñar. Te quiero decir, hay muchas cosas que tú no te has enterado, porque aunque has llegado a la congregación, no has entrado en la vida congregacional. ¿Me entienden, mis amados? ¿Sí me entiende o no? Hay muchos de ustedes, hermanos, que podrían enseñar a niños. Hay muchos de ustedes que podrían, hermanos, son unos grandes servidores, pero servidores, hermano, tremendos en el Señor, pero no te has dado cuenta porque necesitas entrar en la sinagoga. Hay algunos aquí que pueden predicar y que todavía no se dan cuenta que quizás están como yo antes pensaba: yo predicar jamás, capaz que todo el mundo se me va. Pero sabes, cuando uno se queda, hermano, y se hace parte de la vida de sinagoga, te comienzas a dar cuenta que hay riquezas que Dios puso en ti. ¿Cuántos saben que Dios puso riquezas en nosotros? ¿Y lo crees? Y te voy a decir la verdad, la mayoría de ellas tú todavía no las conoces. Pero cuando entres en la sinagoga y comiences a vivir en esta vida congregacional, te vas a dar cuenta de esas riquezas. Dice, hermanos, el versículo 22: y se admiraban de su doctrina. ¿Verdad? Qué hermoso, hermano, cuando tú que pensabas que no servías para nada, te comiences a dar cuenta que sirves para mucho, y que otros se admiren de lo que Dios puede hacer contigo. Pero eso solo pasa cuando entras en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ponga mucho ojo al versículo que sigue: pero había en la sinagoga. Diga conmigo: pero. Siempre hay peros, hermano. Te quiero decir, la verdad es que nosotros, hermano, no hemos entendido que en esta vida hay peros, que en la vida congregacional hay peros. Y nosotros a veces queremos, hermano, que todo sea bueno, perfecto, soñado, mágico, para entonces decir: ah, sí soy de aquí, aleluya, siento el testimonio. Pero yo quiero que veas que en esa sinagoga había un pero. Y mira qué pero era, hermano. Pero había en la sinagoga de ellos, en la iglesia de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Te quiero decir algo, amado: en las congregaciones hay peros. Y en esa sinagoga, ¿sabes cuál era el pero? Que había ahí un hombre que estaba endemoniado. Qué tremendo, hermano. Me gusta mucho esto, de verdad me gusta, porque endemoniado y todo, pero ahí estaba. Aleluya, gracias a Dios por esos endemoniados, que aunque endemoniados y todo, pero aquí están. Dile al hermano que tienes a un lado: qué bueno. ¿Estaba endemoniado o no estaba endemoniado? Pero ahí estaba. Ahí estaba. ¿Sabes? Esa situación, yo no sé si tú alguna vez has sido oprimido por un espíritu malo, independientemente de que hayas estado posesionado. Estoy hablando solo de la opresión. Pero sabes, hermano, a veces los demonios vienen y ahí lo están oprimiendo a uno, y uno se siente agüitado y triste y angustiado y amargado y todos los demás hados que hay. Es bien feo. Y a veces uno dice: no, ¿para qué voy a la iglesia si me siento así? Pero este endemoniado, tremenda lección que nos dio. Endemoniado y todo, pero se congregó. Y ahí estaba, hermano, entra el Señor Jesús. Ahora, por favor, entiéndame, el Señor Jesús está entrando en una sinagoga. Y si Él hubiera sido como nosotros, tal vez hubiera dicho: no, a esa sinagoga no vuelvo a entrar, porque ahí que es que muy hermanos, pero mira ese endemoniado que tenían ahí. Porque a veces así somos nosotros. ¿Verdad que le han contado del primo de un amigo, de un conocido en otro planeta? Que así es la gente a veces. No, ¿para qué ir al templo? Si mira al hermano fulano de tal, lo vi que estaba haciendo esto. Si Jesús hubiera sido como nosotros, llega y se encuentra un endemoniado ahí, capaz que se sale corriendo. Él dice, como mucha gente ha dicho, pura hipocresía. Puros hipócritas ahí. Pero sabes, Jesús entra,
Se mete a la vida congregacional y él entiende que aunque hay un endemoniado, son los peros de la iglesia, son los peros de la sinagoga. Ahora, gracias, hermano, que el Señor tenía la capacidad no solo de quedarse ahí, sino de hacer algo al respecto. No solo no murmuró, no solo no criticó, sino que al contrario hizo algo al respecto. Pero había un endemoniado, ¿verdad? Que sí, diga conmigo, la iglesia tiene peros. Y diga conmigo, pero eso no me va a agüitar de ahora en adelante. Porque tenemos esta idea, hermano, extraña de querer llegar a la iglesia y ver puros así, con 4 alas, ¿verdad? Que con 2 vuelen y con 2 cubran sus pies, ¿verdad? Dice, uy, el hermano santo, y que él apenas pase al lado de ti, tú te caigas ahí, ¿verdad? Pero en la iglesia a veces hay gente que tiene problemas espirituales, pero están ahí. A veces hay gente que está bien oprimida por el diablo. A veces hay gente, hermano, que literalmente los demonios se han posesionado de ellos. Pero eso, mis amados, tú y yo lo tenemos que entender, no debería ser un motivo para que nosotros nos decepcionemos de la iglesia del Señor. Y entonces el Señor Jesús entró ahí, hermano, y dice que estaba este hombre con un espíritu inmundo, y dice el versículo 24, diciendo el endemoniado, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aleluya. Había un pero en esa sinagoga, pero sabes, con todo, hermano, y tus peros, cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él es poderoso para hacer que todas esas situaciones sean cambiadas en nuestras vidas. ¿Cuál es tu pero el día de hoy, amado? ¿Viniste con algún pero? Pues levántate, que ya se ve. No, pero ¿para qué? No, pero cuando el Señor está aquí, amado, todos esos peros en la presencia del Señor se van en el nombre de Jesús. Y dice, hermano, que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y versículo 27, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué le parece, mis amados? Jesús no solo llegaba a la sinagoga, Él entraba en la atmósfera, en el ambiente de la sinagoga, y cuando Jesús hacía esto, se convertía en una bendición para los otros, y le garantizo por el versículo que sigue, que Jesús mismo salía bien bendecido, porque no hay mayor bendición que uno pueda experimentar que saber que eres de bendición para otros. ¿Me entiende? El Señor me da la oportunidad de ir a predicar a algunos lugares, y en algunos lugares nos dan ofrendas de amor, de mucho amor, y en otros lugares nos dan ofrendas de amor que más que de amor parecen de odio. Pero aún en las iglesias donde nos dan ofrendas, hermano, de mucha bendición, de verdad no se compara el momento donde me entregan el sobre al momento cuando la gente se acerca, a veces llorando, y me dicen, pastor, gracias por la palabra. Solo Dios sabe cuánto yo necesitaba esta palabra. No hay una bendición mayor que la de saber que eres de bendición para otros. ¿Pues sabes cuándo pasa eso, mi amado? Cuando entramos en la sinagoga, cuando nos hacemos parte de las necesidades que hay dentro de nuestra propia sinagoga. Se dio cuenta que Jesús entró a esa sinagoga y la hizo su sinagoga. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando uno llega, hermano, a casa ajena, uno dice, bueno, pues hay esto, pero no en mi casa. Pero Jesús llega y ve una necesidad y la atiende inmediatamente, dándonos a entender con eso que Jesús llegó y dijo, yo estoy aquí, esta es mi sinagoga. Si hay una necesidad, es mi necesidad, y si alguien la va a suplir, ese voy a ser yo. ¿Me entiende, amados? ¿Sí me entiende o no? Era su sinagoga, y por eso Él atiende las necesidades que había
en esa sinagoga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Venga conmigo al capítulo 3 de Marcos. Otra vez, diga conmigo otra vez. No fue una vez al año. Iba siempre que había que ir. Siempre que había que ir, él llegaba ahí. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Otra vez la iglesia con problemas. La primera era un problema, hermano, de situaciones espirituales, opresión demoníaca. Pero en este hay un problema de enfermedades en la iglesia. ¿Sabes cuál era la enfermedad de esta persona? Alguna vez lo he compartido. ¿Sabes cuál era la enfermedad de esta iglesia? Tenía la mano seca. Dice el Evangelio de Lucas que tenía la mano derecha seca. Y tú sabes, el hombre con la mano seca, hermano, está ahí, pero no puede hacer. No trabaja porque tiene la mano seca. No tiene una habilidad, no tiene una posibilidad de hacer. Y yo lo que quiero que veas es que había un problema aquí. ¿Sabes cuál era el problema que había aquí? No trabajaban. Diga conmigo, aleluya. O auxilio. Ay, Dios, ayúdanos. ¿Sabe cuál era el problema aquí, hermano? Ese hombre escuchaba siempre. No tenía un problema en los oídos, tenía un problema en las manos. ¿Cuántas veces nuestro problema no está en los oídos? No es que no oigamos palabra, no es que no recibamos palabra. Es más, no es que no la estés guardando correctamente. El problema es en el hacer. Oímos mucho, hacemos poco. Recibimos mucha bendición de palabra, damos pocos frutos de la palabra que recibimos. Y ese hombre estaba ahí, sábado tras sábado, culto tras culto, reunión tras reunión. Escuchaba, hermano, las enseñanzas más extraordinarias, pero a la hora de hacer no podía porque estaba imposibilitado de la mano. Y ¿sabes qué me encanta, hermano? Que el Señor Jesús llega ahí y dice: no, así yo no juego. Así en iglesias donde no quieren trabajar, yo mejor me voy. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se metió en la sinagoga y sanó a ese hombre. Lo que quiero decirle es, Jesús entraba y había problemas, pero esos problemas no causaban, mis amados, que Jesús se decepcionara o se desanimara o dijera: pues yo mejor no me voy a hacer parte de esta iglesia. Sino que Jesús, hermano, llegaba, entraba en la sinagoga y hacía algo al respecto de los problemas que había ahí. Y si había un problema, hermano, como en este caso, donde no había la capacidad de hacer, usted conoce la historia. El Señor Jesús le dijo a ese hombre: levántate, ponte en medio. Y el hombre se levantó con la mano seca. Todo el mundo, hermano, lo tenían ubicado. No me diga que no. Todo el mundo sabía quién era el hermanito mano seca. No el hermanito mano larga, sino el hermanito mano seca. Todos sabían quién era. Y cuando el Señor le dice: levántate y ponte en medio, todos están viendo al hermano que no puede trabajar. Porque, perdón por lo que voy a decir, mis amados, pero cuando uno no trabaja, se ve. Voltea a ver al hermano que tiene a un lado. Dígale: ánimo, el Señor está con nosotros. ¿Se ve o no se ve? Levántate y ponte en medio. Y todos dijeron: ay, el hermanito mano seca, seguro lo van a regañar. Porque cuando uno no trabaja, se ve. ¿Verdad que sí? Yo sé que usted es bien cortés, por eso no quiere decir que sí, o quizás para no acusarse a sí mismo, ¿verdad? Pero se veía quién era el de la mano seca. Pero sabe, hermano, que el Señor lo levanta y le dice: ponte en medio, no para avergonzarlo, sino para sacarlo de ese entorno religioso que lo había lisiado de sus manos, que le había roto su capacidad de trabajar para la obra de Dios. Yo quiero decirte, hermano, con mucho amor y con mucho respeto, que las atmósferas religiosas nos atrofian la capacidad de servir al Señor. Cuando uno está en medio de chismes, en medio de críticas, en medio de no hagas esto, haz lo otro, esa atmósfera religiosa siempre termina por atrofiarnos la capacidad de servir al Señor. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Lo levantó y le dijo:
déjalos ahí, ven tú, lo llama, lo saca de esa atmósfera y le dice dice la palabra que le dijo al que tenía la mano seca: extiende tu mano. ¿Qué le dijo? Extiende tu mano. No oró por él, no reprendió ningún demonio, solo le dijo lo siguiente: haz lo que has dejado de hacer. Porque ese hombre, si usted lee el pasaje de Lucas, nos da la idea de que ese hombre no siempre tuvo la mano seca. Un día por alguna razón se le secó, tal vez una olla de agua hirviendo, no sabemos qué le pasó, pero un día la mano que sí servía se le descompuso. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Lo que ya no haces, lo que ya no puedes hacer, vuélvelo a hacer. Y yo te quiero decir algo, amado: cuando se trata de servir al Señor, no hay que orar mucho, no hay que echar fuera muchos demonios, nada más hay que hacer lo que dejamos de hacer. Dile al hermano que tienes a un lado: vuelve a hacer lo que has dejado de hacer. A veces nosotros queremos que nos oren, que nos tiren, que nos tumben, que nos revuelquen, ¿verdad? Que nos echen fuera los demonios. Pero sabes, amado, cuando se trata del pero, este pero que no nos deja servir al Señor, la cura es una: haz lo que dejaste de hacer. Extiende tu mano. Lo que dejaste de hacer, vuélvelo a hacer. Dejaste de servir, vuelve a servir. Así nada más te vas a curar, sin mucha oración en este caso específico. Si te atrofiaste la mano, tienes la mano seca, vuelve, extiende la mano, vuelve a hacer lo que dejaste de hacer, y así nada más se sana uno, hermanos. Está bien fácil esa sanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dio cuenta? Extiende tu mano, y en el extender la mano vino la restauración. Pero una vez más, si Jesús solamente llega, se queda por ahí. Imagínense a Jesús, hermano. Las sinagogas eran un poco raras o chistosas. Bueno, eran 2000 años atrás, ¿verdad? Pero en las sinagogas pues obviamente no había sillas, era un cuarto nada más, y en algunos casos tenía unas bancas, y en otros casos no, se sentaban en el suelo y ahí estaba. Pero imagínense, hermano, que están todos en la sinagoga, Jesús entra, pero él se queda por ahí en la pared, viéndolos a todos, juzgándolos a todos, juzgando al maestro de la ley. Pobre menso, no sabe ni lo que está diciendo. Porque si había alguien que sabía de la palabra de Dios, ese era Jesús. Si él hubiera sido un religioso, él hubiera llegado nada más a criticar al principal de la sinagoga. ¿Sí o no, amados? Cuando este estaba diciendo, hermano, una media idea, Jesús tenía toda la revelación de ese pasaje. Y si Jesús nada más hubiera llegado a decir: pobre no tiene ni idea de lo que dice, y aquel de la mano seca no sé ni qué está haciendo aquí, y el otro endemoniado en su casa se hubiera quedado. Sabes, hermano, muchas veces nosotros nos privamos de la bendición porque así nos quedamos. Entramos, pero nos quedamos en la pared, ahí, en nuestro rollo, en nuestro mundo. No nos hacemos parte de la sinagoga, por lo tanto, ni bendecimos a otros, ni somos bendecidos. ¿Me está entendiendo? Entra en la sinagoga, hermano. Te quiero decir algo: estás hoy dedicando a algunos que llegan desde las 10 de la mañana 5 o 6 horas de tu día. Otros están dedicando 2 horas, 2 horas y media. Si estás entrando en la sinagoga, entra en la sinagoga, por favor. Haz que tu tiempo valga la pena. Haz que esto, mis amados, no sea solo un pasar el tiempo, un pasatiempo, sino que sea algo que va a dejar bendición fluir de ti, y que te va a ti también a posibilitar de recibir bendición. ¿Me está alguien entendiendo, mis amados? Diga conmigo: entrando en la sinagoga. ¿Es llegar nada más? No. Es ser parte de lo que está pasando en la sinagoga. Venga conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿qué dice, mis amados? ¿Qué dice? Entró en la sinagoga. Pero usted ya, siempre que lea esto, usted va a saber: entró, pero entró. No solo llegó, sino que se hizo parte de lo que pasaba en la sinagoga. Dice: y entró en la sinagoga conforme a su
costumbre. Miren nada más qué bonita costumbre, amado, porque hay de costumbres a costumbres. Y hay costumbres, hermano, muy inservibles, muy vanas, pero hay otras costumbres que son, hermano, muy hermosas y que valen mucho la pena. Sabes, el Señor Jesús tenía una costumbre. O sea que el problema no son las costumbres, ¿verdad? El problema es lo que hacemos una costumbre. ¿Sabes que Jesús había hecho una costumbre? Todos los días sábados tenía una costumbre. ¿Ir a dónde? A la sinagoga. Qué bonita costumbre. Porque, hermanos, sabe al respecto, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre de algunos? No congregarse. Ya es su costumbre. O sea, ya tú sabes que un día van a llegar para 3 no llegar. Pero aquí no, todos sonrían, por favor. Yo no estoy hablando de usted, le estoy hablando a usted. Hay unos que así dice, hermanos, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre, hermanos? La mala costumbre que podemos llegar a adquirir, pues no congregarnos. Cuando no es por una, es por otra, pero el asunto es que se nos ha hecho una costumbre no congregarnos. ¿Sabes tú cómo te das cuenta, hermano, dicho sea de paso, que se nos hizo una costumbre no congregarnos? Que todo es motivo para dejar de asistir a la iglesia. Si tengo, porque tengo, hay que aprovechar, hay que ir a pasear. Si no tengo, porque no tengo, ¿cómo voy a ir? ¿Con qué cara le voy a levantar manos a Dios si Él sabe que no tengo? No voy a ser hipócrita. Si estamos muy felices, porque ya que estamos felices, vámonos a nadar. Si estamos enojados, no, porque la Biblia dice que no levantemos manos con ira y con contienda. Hasta bíblicos nos ponemos, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué vamos a ir así? ¿No? ¿A ser hipócritas? No. Cuando ya se nos ha hecho una costumbre, todo, bueno o malo, es motivo de no congregarnos. Pero el Señor tenía otra costumbre. Y la costumbre que Él tenía era todos los días de reposo llegar a la sinagoga. Llegar y entrar en la sinagoga. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Pero luego ahí está la parte de la que le he estado hablando. Se levantó a leer. ¿Por qué se levantó a leer, mis amados? Porque es lo que se hacía en la sinagoga. Y Jesús dijo, pues si voy a ir a la sinagoga, pues voy a ser parte de lo que se hace en la sinagoga. No me voy a ir a quedar ahí en la pared nada más viendo al mundo pasar o viendo el segundero del reloj, ¿verdad? Contando nada más, híjole, faltan 20 minutos. Y después ya nada más 19. Después cuando ya es el último, ¿verdad? Como en los conciertos, 10, 9, 8. Entonces yo lo que quiero que vean, hermano, es que Jesús llegó a la sinagoga conforme a su buena costumbre y se levantó a leer. Si voy a ir a la sinagoga, pues voy a ser parte de lo que se hace en la sinagoga. Y en la sinagoga se leía la ley, la Torá. ¿Sabe cómo era, hermano? Que estaban ya todos los hombres reunidos. Entonces el principal de la sinagoga tenía enfrente en una mesita, tenía pues un pergamino con la ley de Moisés. Y entonces uno de los hombres voluntariamente se levantaba y comenzaba a leer una escritura. Y leía la escritura, ahorita lo vamos a leer. Y después que leía la escritura, dejaba el lugar otra vez al principal de la sinagoga y se sentaba. Pero ¿sabes qué? Ya se había hecho parte de lo que sucedía en la sinagoga. Era bien sencillo, nada más una lectura. ¿Verdad que sí? ¿Era sencillo o no era sencillo? Bueno, desde tu lugar es sencillo, desde acá es otra historia. Porque todos los que han tenido oportunidad en algún momento de su vida de dirigir una lectura, tú sabes que cuando ya te toca dirigir, se te lengua la traba y dices cada barbaridad. Ya le estás llamando ganadero al gadareno, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es el punto de todo esto, hermano? Que Jesús no se quedaba nada más como un espectador. ¡Qué padre! No, el hermano Roberto ese leyó muy bonito.
A ver, dentro de 8 días, ¿quién le...? Jesús tenía un deseo de ser parte de lo que estaba sucediendo en su sinagoga. Yo no sé si tú tienes ese deseo, pero eso es lo que yo te quiero decir en este día. Porque podemos llegar, pero si no entramos, nos perdemos de la bendición que puedo dar y la bendición que puedo recibir. Y Jesús se levantó a leer. Y mira, hermano, por favor, es muy importante que tú me sigas a lo que vamos a leer a continuación. ¿Qué hizo Jesús? Llegó a la sinagoga, entró de acuerdo a su buena costumbre y luego se levantó a leer, porque es lo que se hacía en las sinagogas. Entonces yo te quiero decir algo antes de ir a la otra parte muy importante. Pero, ¿sabes, hermano? Si tú llegas a la sinagoga, canta, porque eso es de por sí lo que se hace. O sea, no te enojes y digas, ay, ¿cuánto más vamos a cantar? Aunque te enojes, vamos a seguir cantando. Y peor si el pastor se le ocurre subirse al piano, ya tú sabes. Me dijo un pastor, me dijo, oye, ¿y tú cuándo le paras o qué? Ya que estás en el piano. Le digo, la verdad puedo pasarme horas haciendo esto. Pero ya que estás aquí, canta, porque cantamos y seguiremos cantando. Ya que vienes aquí, levanta tus manos, porque si tú no las levantas, los que estamos acá te vamos a decir, levante sus manos. Ya que estás aquí, presta atención a la palabra, porque aquí estás. Y aunque sea para no verte irrespetuoso y para no verte falto de educación, presta atención a la palabra, porque ya estás aquí. Y ya que llegaste, entra en la vida de sinagoga. ¿Me está entendiendo? Pero ahorita le voy a decir más, pero antes de eso quiero que sigamos aquí en la lectura. Dice aquí, mis amados, y se levantó a leer. Otra vez, ¿por qué se levantó a leer? Porque es lo que se hace en la sinagoga. A ver, todos digan conmigo, porque es lo que se hace en la sinagoga. ¿Verdad que sí? Por eso se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio. Él nada más se levantó a leer. No sabía lo que le iban a dar, no sabía lo que le esperaba, pero en su disposición, mira lo que se le dio. Se le dio a leer el libro que tenía la profecía de él. ¿Me está oyendo? Él no sabía que eso le iban a dar a leer. Él dijo, si hay que leer, pues yo voy a leer. No sabía lo que le esperaba, pero en su disposición se encontró con la profecía que hacía 700 años hablaba de él. ¿Sabes por qué muchas veces no nos encontramos con nuestro destino profético? Porque no nos estamos disponiendo a entrar en la vida de sinagoga. Hermano, esto que Jesús va a leer a continuación lo escribió Isaías 700 años antes de que Jesús naciera, y era una palabra que estaba escrita de Jesús. Y Jesús se levanta y se encuentra con una profecía que habla de él. Lo que él está leyendo es lo que un tipo dijo hace 700 años de él. Una profecía acerca del Mesías ungido del Padre. Y dice aquí la palabra, hermano, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló, así como que por casualidad. Pero en Dios no hay casualidades. Pero ¿sabes cuándo él se encontró con esa casualidad? Cuando tuvo la disposición. Le dieron un libro que él no esperaba y nada más abrió el libro y ¡pum!, cayó en ese pasaje que hablaba de él, hacía 700 años. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Diga conmigo, ya estaba escrito. Hermano, hay muchas cosas que ya están escritas, pero que tú y yo no nos vamos a enterar hasta que no entendamos que tenemos que entrar en la sinagoga y tener un corazón dispuesto a lo que se hace en la sinagoga. Hay muchas cosas que están escritas acerca de nosotros, mis amados. Ya estaba escrito. Diga conmigo otra vez, ya estaba escrito. Dígale al hermano que tienes a un lado, hay muchas cosas escritas de ti. ¿Sabes por qué te digo eso? David lo dijo en el Salmo 139.
cuando está hablando de cómo en el vientre de su madre Dios lo formó, dice: tus ojos vieron mi embrión. Y luego David dice: y todas estas cosas estaban escritas en tu libro y no faltó ninguna de ellas. Hermano, hay muchas cosas que están escritas de nosotros, buenas cosas escritas de nosotros, pero nunca nos vamos a encontrar con ellas si no cambiamos nuestras actitudes. Y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes cuándo se enteró Jesús de eso? Cuando no solo llegó a la sinagoga, sino que entró en la sinagoga. ¿Me está entendiendo, mis amados? Si tú solo llegas, no te vas a enterar de muchas cosas. Pero si tú llegas y te haces parte de, te vas a comenzar a enterar de que hay muchas cosas que de antemano estaban escritas en el libro de Dios, de cada uno de nosotros. Y lo primero que lees: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabes de qué se enteró Jesús ahí? Es decir, ya lo sabía, pero ¿sabes cuál fue la confirmación ahí? Que el Espíritu Santo de Dios se había reposado sobre él, lo cual lo capacitaba para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para predicar el año favorable del Señor. Y se entera, hermano, que los mejores años de su vida están por comenzar. Estaba predicando ahorita en una iglesia que están pasando un tiempo muy difícil. Yo les dije: pero hermanos, con todo y que son tiempos difíciles, los mejores años de nuestra vida están adelante. Les estaba compartiendo de Lucas 5, donde Simón Pedro había tenido una noche de fracaso, estaba en ceros, se iba a su casa fracasado, y el Señor lo regresó y le dijo: boga mar adentro. Y lo que era un fracaso terminó en una gran victoria. Y sabes, hermano, que hay tantas cosas tan hermosas. Jesús se enteró esa vez que sus mejores años no eran los 30 que ya había vivido, sino que eran los que le quedaban por delante. ¿Sabes por qué a veces, hermano, no esperamos nada del año 2017, sino calamidades? Y a veces decimos: uy, si este estuvo difícil, ay Dios, ¿cómo nos irá a agarrar el 2017? ¿Sabes por qué a veces no tenemos una expectativa, una esperanza, una confianza de lo que Dios va a hacer? Porque no nos estamos enterando de lo que Dios ya escribió de nosotros. Cuando Jesús se enteró de lo que estaba escrito, cuando entró en la sinagoga, se enteró que él había sido ungido con el Espíritu de Dios. Te conviene entrar en la sinagoga más. Hay muchas cosas que tú no te vas a enterar si no entras en la vida de congregación. Y tú puedes venir, hermano, a esta iglesia, y qué bueno que vienes, y no me malentiendas, eres bienvenido si así lo quieres seguir haciendo, pero te estás perdiendo de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar al no entrar en la vida de sinagoga. Y luego quiero que vea lo que dice el versículo 20: y enrollando el libro lo dio al ministro. Diga conmigo: al ministro. ¿Sabes qué humildad tan grande de Jesús, hermano? Que la Biblia dice en Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote. Pero cuando él estuvo en la tierra, él llegaba a la sinagoga y reconocía que había un ministro en esa sinagoga. Y Jesús enrolla el libro, se lo entrega. ¿Sabes por qué se lo entrega a él? Reconociendo la autoridad del ministro. A mí me impresiona mucho Jesús, amados. Este es el Dios que creó los cielos y la tierra, sometiéndose a un ministro de una sinagoga X, en un lugar X, en un país X, en un planeta X, entre comillas, todo lo que estoy diciendo, al estar hablando del Rey de Reyes. Y Jesús viene y se somete a la autoridad del ministro.
¿Sabes qué tenemos tú y yo que entender, hermanos, en la vida congregacional? Que Dios ha puesto ministros. Le guste a quien le guste, le desagrade a quien le desagrade, le moleste a quien le moleste, Dios ha establecido ministros. Y Jesús viene en esa sinagoga en la que estaba y reconoce quién era el ministro de esa sinagoga. Y Jesús enrolla el libro y se lo entrega como diciéndole: terminé, sigue porque tú eres el ministro en este lugar, reconociendo autoridad. Sabes, hermano, te quiero hablar de mi corazón. Una de las razones por las cuales mucha gente no se involucra en las iglesias como debiera hacerlo es porque batallan mucho para reconocer a los ministros. Alguien me dijo una vez: es que tú más que mi pastor eres mí. Y me dijo otro adjetivo. Pero yo pienso, hermano, que cuando uno no reconoce al ministro por lo que es, nos va a costar mucho trabajo entrar en la vida congregacional. Pudimos haber sido compadres en la niñez, podemos ser familiares, consanguíneos y todo lo que digas, pero mientras no hay un reconocimiento del ministro que hay, va a ser muy difícil entrar en la vida de iglesia. Porque no va a haber, hermano, un reconocimiento de la autoridad, no va a haber un reconocimiento de la dirección de Dios, y entonces nos vamos a perder de la bendición. Pero Jesús sabía que había un ministro en la sinagoga y se sometió a ese ministro. Diga conmigo: Jesús se sometió. ¿Jesús se sometía al Padre? ¿Se sometía al Padre o no? ¿Por qué se sometió entonces al ministro? Porque someternos al ministro no dice que no nos sometamos a Dios. Hoy hay gente, hermano, mucha gente que dice: no, mi pastor, Jehová es mi pastor. Tremendo error. Terrible mentira. Terrible mentira. Sí, Él es mi pastor. Sí, claro que sí. Espero que así sea. Porque de que Él es el pastor, Él es el pastor. Pero espero que sea mi pastor también. Pero independientemente de eso, Dios ha establecido y ha delegado autoridades en su iglesia, las cuales nosotros, si reconocemos, qué bendecidos vamos a ser. ¿Me entienden, mis amados? Lo dio al ministro y se sentó. Diga conmigo: se sentó. ¿Sabe? Pero el Señor viene, hace un servicio a la congregación, a la iglesia, reconoce la autoridad del ministro y se sienta en santa paz. Literal, en santa paz. La paz que te da saber: fui a la iglesia, llegué a la congregación, pero fui parte de lo que está pasando en la iglesia. Y qué bendecido vuelvo después de haber sido parte de lo que está pasando. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Porque le dije hace un ratito que el de la mano seca todos lo tienen ubicado, pero a Jesús, que se levanta y está activo en la sinagoga y participa, también todos lo ven. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Entonces, hermano, la vida congregacional es una bendición. Te lo digo con todo mi corazón. Yo no sé si tú has llegado a apreciar la bendición de tener una congregación, de tener un lugar al cual asistir. Estaba ministrando en una boda y le dije a mi esposa, de la gente que estaba ahí, le digo: es que realmente los muchachos que se casaron no tienen una iglesia que los respalde. No hay una iglesia que les esté haciendo el fuerte, porque no tienen iglesia. Pero qué tremendo, mis amados, cuando nosotros tenemos un lugar al cual pertenecer, una congregación donde sabes, te consta que se ora por ti, donde te consta que se ve, hermano, y entiéndame por favor, no estar ahí encima de usted toda la vida como si fuera un inválido espiritual, pero cuando es necesario hay una administración, hay una oración, eso es una bendición, mis amados, que no todo el mundo tiene. Es una bendición. Si tú no lo puedes ver, pido al Señor que lo puedas ver. Acabo de ir a ministrar a una iglesia donde se quedaron sin pastor, y ahí estaban los hermanos sin pastor. Yo dije: yo no puedo quedarme así, porque una iglesia sin pastor está, hermano, expuesta a todas las bestias, a todas las fieras en el sentido espiritual. Y tú eres bendecido, hermano, al ser parte, al poderte congregar en una iglesia. Pero yo te quiero decir algo:
La bendición plena y verdadera está cuando llegas y te haces parte de la vida congregacional, porque vas a ser de bendición y vas a recibir bendición. Por eso yo quisiera animarte, hermano. Estamos terminando un año, gracias a Dios, y aunque Dios está en su eternidad, pues nosotros no. Nosotros ahora estamos en el Cronos y estamos terminando un año 2016, y qué bendición poder estar este día en la casa del Señor. Pero yo creo, hermano, que estamos en un buen momento para reconsiderar muchas cosas. Y una de esas cosas que a mí me gustaría que tú reconsideraras es: ok, estoy llegando, pero estoy entrando en la vida de la congregación. Porque si no entramos en la vida de congregación, nos perdemos de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y como le dije, hermano, el 8 de enero espero que usted no falte, porque le voy a compartir una palabra que Dios me ha dado para el año 2017. Y el Señor, hermano, nos quiere bendecir de una manera tan maravillosa, tan grande. Pero si nosotros no entramos, nos quedamos fuera de todo ello. Y yo creo que estás en un buen momento, mi amado, para reconsiderar cómo ha estado tu vida congregacional. ¿Eres parte de la iglesia o solamente llegas a la iglesia? Pero tú tienes realmente que entender, no se trata solo de llegar, se trata de ser parte de la iglesia. Y hay tantas cosas, hermano, por hacer. Jesús vio una necesidad en su sinagoga y la suplió. Y en esta iglesia hay necesidades, amado. Tú puedes venir a hacer el aseo, puedes servir en el talento, puedes, el 8 de enero, insisto, no falte, por favor. Le voy a presentar a los hermanos que van a estar dirigiendo algunas áreas de la iglesia, como hombres, mujeres, jóvenes, niños, cuneros. Y tú puedes hacerte parte de lo que se hace en esta iglesia y las necesidades de esta iglesia. O puedes quedarte a un lado y solamente ver pasar las bendiciones del Señor. Pero entra en la sinagoga. ¿Cuántos van a entrar en la sinagoga? Y le digo algo con todo mi corazón, que le digo a todo mundo: y si no es en esta sinagoga, que sea en otra, pero éntrale. Porque no hay nada peor que te pasen los años y tú te quedes fuera de lo que Dios te quiere dar. Algunos de ustedes me conocen, hermanos, saben que yo no ando detrás de nadie para obligarlos o forzarlos a hacer. Si Dios te dice que aquí, dale. Si no es esta sinagoga, entra en otra sinagoga, pero entra. Porque estar y no estar te priva de muchas bendiciones. Te priva de tantas y tantas bendiciones. Cierre sus ojos. Padre, ayúdanos a seguir el ejemplo maravilloso de Jesús, siendo el verbo, la palabra.